Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo al lugar en que se encuentren. Una vez más estamos reunidos acá para poder escudriñar las Escrituras y poder sumergirnos en este mundo tan fantástico que tiene que ver con el escudriñamiento de la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos finales, ¿sí? No porque lo diga alguien, sino porque lo dice la Biblia y lo vemos todos. Sin embargo, hermanos, todos nos hacemos viejos, nos enfermamos y nos morimos. Pero el estudio bíblico nunca se hace viejo. Los estudios bíblicos nunca envejecen. Quedan como un legado para aquellas personas que realmente quieren profundizar en las Escrituras y entender qué es lo que significa y tratar de sacar algún significado que les ayude a comprender mejor dónde están parados en la línea profética, en la línea histórica, en la línea doctrinal, en la línea moral y en la línea espiritual, por ponerles un ejemplo. Y ustedes saben que nosotros estamos estudiando la serie que se llama Los falsos profetas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entrantes, permanecientes y o externos. Y hoy nos toca ver la clase número 59 Plus. Y el título de la clase número 59 Plus es Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y yo le puse por subtítulo, sacando de otras traducciones bíblicas que existen, le puse: ¿y en tu nombre no hicimos muchos milagros poderosos? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros poderosos? Bueno, y el subtítulo ahora va a tener que ver, y noten, presten atención, yo quiero que ustedes vayan tomando nota de esto, porque el subtítulo tiene que ver con nuestra seguridad contra los engaños. Y repito, tiene que ver con nuestra seguridad contra los engaños. La interpretación de las falsas doctrinas heréticas. Y aquí vamos a ver que cuando hay herejía doctrinal, hermanos, la herejía doctrinal te lleva a la herejía espiritual y la herejía espiritual a la herejía moral. Entonces, el subtítulo es ese: nuestra seguridad contra los engaños y las interpretaciones falsas de las doctrinas heréticas. Nosotros está habiendo un problema, hermanos, está habiendo un problema. Y es que se está dejando el método histórico-gramatical, ¿sí?, para usar el método preterista, el método futurista, el método universalista y diferentes tipos de métodos, ¿sí? Hay otro que se llama el método histórico crítico, muchos métodos de interpretación teológica que no corresponden con la enseñanza de la Biblia y la sana doctrina. Pero ahora bien, ¿cómo yo te voy a mostrar lo que dice el espíritu de profecía si primeramente no te muestro lo que dice la Biblia? O sea, yo te tengo que mostrar hoy espíritu de profecía. Pero ¿cómo te muestro espíritu de profecía si primeramente no te muestro Biblia? O sea que la clase número 59 Plus, el título sería Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23,
y en tu nombre no hicimos muchos milagros poderosos según el espíritu de profecía. Y el subtítulo sería Nuestra seguridad contra los engaños, las interpretaciones de las falsas doctrinas heréticas según el espíritu de profecía. Pero ¿cómo yo te voy a mostrar todo lo que dice el libro Mensajes Selectos tomo 2, que es un libro especialista en este tema, y otros libros más, si primeramente no te enseño cómo dice la Biblia que nos tiene que llegar la palabra de Dios a nosotros? ¿Sí? Entonces, ¿sabían ustedes que hasta el día de hoy se interpreta mal la Biblia? Es decir, se interpreta mal la Biblia porque el método histórico-gramatical que consiste en analizar el texto, el contexto y la comparación de texto no está siendo respetado. Bueno, esto tú ya lo sabías, tú ya lo conoces, pero hay otros que no. Entonces voy a tener que explicártelo un poquito con Biblia, y de ahí vamos a ver las cosas terribles que dice el espíritu de profecía, pero tan terribles que tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿sí? Les comento porque están surgiendo mucho misticismo, hermanos, mucho misticismo de parte de los laicos y de parte de pastores de corte independiente, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque se les dio por estudiar en grande, y ya en grande no tienes tiempo ni inteligencia para entender correctamente las Escrituras. Y otros porque directamente no saben cuál es el método correcto para estudiar la Biblia, y encima son indoctos, y encima son inconstantes, y tuercen las Escrituras, pervierten las Escrituras, tergiversan las Escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo te voy a mostrar, ¿sí? Lo que yo te voy a mostrar, tú ya lo sabes, pero ahora yo te lo voy a reafirmar para que tú entiendas cómo es que nos tiene que llegar la palabra de Dios a nosotros, tanto como les llegaba en el Antiguo Testamento, como cuando nos llega en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Por qué? Porque hay cristianos que quieren reavivar y reformar la iglesia sin haberse reavivado y reformado ellos. Pero aquí el tema es el siguiente: una vez que se reaviven y se reformen ellos, recién pueden luchar por reavivar y reformar la iglesia bajo la administración del Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, vamos a ir a la Biblia, ¿sí? Para que podamos entender y darnos cuenta de muchas cosas, ¿sí? Darnos cuenta de muchas cosas. Para mí fue impresionante, realmente impresionante, y les cuento como testimonio, cuando tuve que refutar la página 763 del Deseado de todas las gentes, que está muchas clases anteriores a esta, cuando tuve que refutar la página 763 del Deseado de todas las gentes, porque había un sujeto aquí que no había leído todas las páginas anteriores a las 763 y todas las páginas posteriores a las 763 y todo el capítulo 86 del Deseado de todas las gentes, estudiándolo cuidadosamente y leyendo 10 millones de veces bien,
y subrayando y trazando redes contextuales para saber de qué viene hablando el contexto. Yo subrayo, trazo líneas del contexto anterior, líneas del contexto posterior, para saber de lo que viene hablando y conectar en el acto el tema. Pero yo me di cuenta que cuando pude desarmar uno de los temas más difíciles que me tenía preocupado, era esa cita mal interpretada que resultó recontra mil re fácil de refutarla. Solamente había que leer todo el capítulo 86 del Deseado de todas las gentes para que al final, en unas páginas más adelante, ya terminando el capítulo, tú puedas discernir a qué tiempo se está refiriendo. De ahí en más me pude afirmar más en la fe doctrinal adventista y me di cuenta, hermanos, que esto no va a parar. ¿Cómo me explico? A ver, esto no va a parar. Va a seguir habiendo hermanos que saquen de contexto los versículos bíblicos, les hagan decir lo que quieran y encima hagan mal la comparación de texto con texto o directamente no la hagan. Lo mismo va a pasar con el espíritu de profecía. Van a sacar de contexto las citas del espíritu de profecía, no van a revelar el contexto, ni tampoco van a hacer la correcta comparación de texto con texto, o quizás ni siquiera las hagan. Bueno, quizás a algunos no les guste mis clases porque son largas. Algunas clases son de media hora o 45 minutos, pero bueno, las mías son un poquito más largas. Pero se aprende, ¿sí? Porque yo te estoy mostrando el anclaje bíblico. Te estoy mostrando el escrito está. O sea, para que tú, cuando alguien venga a decirte algo, tú no tengas que filosofar y decir, yo medito, yo pienso, yo reflexiono, yo me imagino, no. Sino que tú puedas mostrarle con un escrito está cómo la Biblia en forma sistemática se explica solita a sí mismo. Sin embargo, hermanos, cuando yo solucioné ese problema del deseado de toda la gente que estaba mal interpretado, que precisamente se lo interpreta mal para que cualquier loco, cualquier fanático venga y quiera reclamar la promesa de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, ahora, y salir a profetizar, salir a sacar demonios, salir a hacer milagros, salir a sanar enfermos y un montón de otras locuras, siendo que no entiende el tiempo de los cumplimientos de los eventos proféticos. Entonces, hermanos, vamos a ver que cuando yo descubrí cómo romper con ese engaño, para mí fue fascinante porque pensaba que no lo iba a poder explicar. Pero orando a Dios y siempre orando mentalmente, y Dios revela las cosas como son. Dios termina revelando las cosas como son, hermanos. Entonces, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3. Anoten, por favor, porque son varios textos ya conocidos por ustedes, pero tienen que saberlos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Una vez que los tengan o los anoten, vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para estudiar tu palabra en estas horas y poder, Señor, entender verdaderamente a qué te estás refiriendo tú, para que nosotros podamos discernir entre la verdad y el error y no vivir una vida común y que encima esté basada en el error. No, sino que podamos vivir una vida correcta, ¿sí?
y basadas en tus leyes de verdad. Perdona nuestros pecados y también te pedimos que les contestes los pedidos a los hermanos que nos están siguiendo a través de este estudio bíblico. Te lo suplico todo en el santo nombre de Jesús, y en el santo nombre de Jesús te lo suplicamos de nuevo porque es nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17? Ustedes dirán, ya hemos leído muchas veces estos textos. Y bueno, hay que volver a leer. Y los vas a tener que seguir leyendo si tú no los aplicas o si tú no los entiendes, y bueno, te lo van a seguir enseñando. Entonces, hermanos, ya hemos llamado al debate, a conversar seriamente, a los que habían querido debatir con nosotros, diciendo que estamos enseñando mal, y no quisieron presentarse al debate. Pero nosotros le dijimos que el debate va a ser serio, duro y definitivo. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de que surjan hermanos criticando la doctrina y después que uno les muestra el texto bíblico o la cita, surge el problema del retraso madurativo y no creen, no entienden, no aceptan y no obedecen. Entonces uno no puede perder el tiempo debatiendo con gente que no hace caso a estas cosas, ¿sí? Y con respecto a los demás, no tienen problemas con nosotros, tampoco los quieren tener. O sea, ustedes imaginan el trabajo que es tener que ponerse a estudiar un montón de cosas cuando nosotros ya tenemos todos los ángulos previstos, con los textos listos para sacarlos y con verdades y cosas que ellos ni siquiera saben que nosotros las tenemos. Bien, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17 dice así: empero persiste tú en lo que has aprendido. Y noten que estamos viendo pura Biblia. Persiste tú, ¿por qué? Porque había cristianos que no iban a persistir, ¿sí? Bien, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será que habrá sabido las Escrituras desde la niñez y cómo le habrán enseñado? Entonces, dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, o sea, no una partecita, todas, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo número 16. Toda escritura. ¿Saben por qué dice toda? Porque está hablando de un poquito aquí y otro poquito allá. De una línea aquí, otra línea allá. De un mandato acá y otro mandato arriba. De otro mandato arriba y otro mandato abajo. De un mandamiento arriba y un mandamiento abajo. De un mandamiento abajo y un mandamiento arriba. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo, hermanos? Entonces dice el versículo número 16. Toda escritura es inspirada divinamente. Y noten lo que dice, hermanos. ¿Y útil para qué? Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para
corregir y es útil para instituir o instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermanos queridos, esto es pura Biblia, pura Biblia. Ahora, les voy a sacar un ejemplo para que puedan entender esto. Les voy a sacar un ejemplo bíblico del buen estado espiritual que tenían los colosenses. Por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes aprendan. ¿Cuál era ese buen estado espiritual de los colosenses? Vamos a Colosenses capítulo 1, ¿sí? Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice así. Noten el buen estado de los colosenses y qué lindo que sería que nosotros, como pueblo, entre sinceros, entre los que somos sinceros a la palabra de Dios, entre los que aceptamos la palabra de Dios como es, pudiéramos ser así. Y esto es pura Biblia, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8 dice así. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6. El cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo menos por Oriente. Porque ya he dicho 10 millones de veces que parece que la palabra de Dios llega a Occidente, pero Oriente no. Es como que Occidente nomás va a ser evangelizado, pero Oriente no. Es como que Occidente va a ser castigado, pero Oriente no. Bueno. En Colosenses 1:6 dice, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, como por todo el mundo, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, ¿sí? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Versículo 8. El cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Noten ese amor espiritual que tenían los colosenses. Y sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo acá, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor que nosotros tenemos que llegar a tener, hermanos, es un amor espiritual. No un amor estético, no un amor sensual, no un amor sexual, no un amor físico, no un amor de atracción, no un amor de sentimientos, no un amor de emociones, no un amor de sensaciones, sino el amor espiritual que precisamente se lo explica en 1 Corintios 13. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos este excelente estado espiritual de los colosenses, decimos, ¿cómo nos gustaría a nosotros tener
esta misma experiencia que tienen ellos, ¿no? Qué lindo sería poder tener esa experiencia que ellos tienen. Entonces yo trato de darles este estudio teológico, apologético y doctrinal para que nosotros comparemos qué tipo de espiritualidad se está viviendo hoy y cuál es la que realmente Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando la verdad coincide con la realidad es porque se están haciendo bien las cosas. Cuando la verdad no coincide con la realidad es porque se están haciendo mal las cosas y, por supuesto, hay desobediencia. ¿Sí? Bien. Todo lo que estamos viendo es pura Biblia. Estamos viendo media hora de pura Biblia y ahora, hermanos, entramos ya de lleno al punto. ¿Cuánto es lo importante de conocer la doctrina? Eso pregunto yo. ¿Cuánto es lo importante de conocer la doctrina y cómo hay que conocerla? ¿Cómo nos va a llegar? ¿Cómo nos la van a enseñar? ¿Y cómo sería la forma correcta en que nos la tienen que enseñar? Entonces vamos a Colosenses capítulo 1, ¿sí? Versículos 9 al 15. Colosenses capítulo 1, anoten por favor, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 15. Una vez que lo tengan, anoten, los leemos. Colosenses 1, 9 al 15, y ahora presten atención a ver si se dan cuenta. Por favor, a ver si se dan cuenta. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No del conocimiento de formalidades, de formalismo, no llenos de formalismo, no llenos de frío formalismo, no llenos de actividades extrañas, no llenos de prácticas espiritualoides, no. Noten lo que dice. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. O sea que Colosenses 1:9 condena todo eso que dicen: yo me imagino algo de la palabra de Dios, yo medito algo de la palabra de Dios, yo saco un pensamiento de la palabra de Dios, yo saco una meditación de la palabra de Dios, yo saco un devocional de la palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:9? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, ¿sí? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y sigue diciendo hasta el versículo 15. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Corroborados de toda fortaleza. Pero noten lo que dice la última parte del 10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11.
corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Versículo 15, el cual es la imagen del Dios visible, ¿sí? El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, si leemos la última parte del versículo 9, ¿qué dice? Dice así: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Ahora, leamos la última parte del versículo 10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Bien. Y en el mismo capítulo 1 de Colosenses se da la solución, que muchos no se han dado cuenta, pero en el mismo capítulo 1 de Colosenses se da la solución, ¿sí? Se da la solución. Anoten ustedes entonces lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 29, que hoy en día no se está haciendo. Por eso las personas que se traen a la iglesia o que se bautizan, después se enfrían, se desconvierten o se vuelven al mundo o están en pecado. ¿Por qué? Porque no están bien instruidos en la doctrina. Y ahora noten cómo remata el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 29. En Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 29 dice así: a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hasta ahí más o menos entendemos. Pero hermanos, este versículo siempre me llamó la atención y siempre me gustó. Nada más que en ese tiempo yo no tenía tiempo para hablar tanto, ni la gente tenía tiempo para escucharme. Pero acá, mientras yo estoy dando el tema, tengo todo el tiempo del mundo para hablar, para que ustedes me escuchen, para que yo me escuche, para poder decir lo que quizás nunca he decidido, lo que nunca he enseñado. Aquí hay todo el tiempo del mundo, hermanos. Yo a veces lo achico al tiempo por ustedes, para que ustedes tomen nota. Pero Colosenses 1, 28 y 29 no se lo está cumpliendo. Por eso es que no hay ganancias de almas verdaderas. Por eso es que no hay ganancias de almas realmente convertidas. Por eso a veces se cumple lo que dice la hermana Huay, que a veces algunos en el bautismo son sepultados vivos, no se convierten. ¿Por qué? Porque Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29, y noten que hace rato que ya estamos con pura Biblia. Dice así Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. El cual nosotros anunciamos. Pero ¿cómo era que los apóstoles anunciaban a Cristo? Hablando de Jesús, diciendo Jesús, Jesús, Jesús,
tú eres la cosa más linda que Jesús tiene, que no está mal decirlo, pero era solamente así. Jesús esto, Jesús aquello, Jesús lo otro, Jesús todo, solo Jesús. No, hermanos, nosotros no somos la iglesia de solo Jesús. Las iglesias que son de solo Jesús son las iglesias caídas, que predican solo a Jesús porque no han seguido avanzando en el estudio de las Sagradas Escrituras y por lo tanto ya no tienen verdades que predicar y bueno, es lógico que tienen que predicar solamente de Jesús y parece aparentemente que son cristocéntricos, pero no, lo que pasa es que no fueron al paso con la luz y cayeron, y eso lo explica el mensaje de segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14. Ahora noten, para los que dicen que anuncian a Jesús, y repito, para todos aquellos que dicen que anuncian a Jesús, noten cómo lo anunciaban el apóstol San Pablo, sus apóstoles y sus colaboradores. Noten, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría. ¿Cómo? Amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, en toda sabiduría, en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obra poderosamente en mí. Entonces, cuando ellos anunciaban a Cristo, hermanos, amonestaban a todo hombre y lo enseñaban en toda sabiduría. Lo enseñaban en toda sabiduría. Lo enseñaban en toda sabiduría. Bueno, ¿cómo nos debe llegar la palabra de Dios a nosotros? Entonces vamos a Isaías capítulo 28, versículo 9 al 18. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Si aquí lo tengo. Isaías capítulo 28, versículos 9 al 18. Desde el 9 hasta el 18, ¿sí? Dice lo siguiente. ¿A quién se enseñará ciencia o conocimiento? ¿A quién se hará entender doctrina? Cuando se habla de la ciencia de Dios, hermanos, o de la ciencia de las Escrituras, lógicamente se está hablando de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Entonces dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿Qué? ¿A los quistados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Y noten el versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito acá, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. O sea, cuando estudiamos la Biblia de esa forma, nos refrigeramos. Mas no quisieron oír. Mas no quisieron oír. Mas no quisieron oír.
¿Se entiende, hermanos? Entonces ahora viene el versículo 13, a ver si lo captan. La palabra, pues, concluyendo, quiere decir Dios, la palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Y leemos el versículo 14 al 18. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Versículo número 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, o sea, Cristo, piedra de fortaleza, piedra de esquina, piedra de precio, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Versículo 17. Y habla como Dios va a disciplinar, y dice: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Versículo 18. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Y noten cómo esta profecía se refiere al tiempo del fin, porque en el versículo 21 al 23 lo dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? Ahora pues no os burléis, no os burléis, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz. Estad atentos y oíd mi dicho. Ahora, volvamos al versículo número 10. Isaías capítulo 29, versículo 10. Isaías capítulo 28, versículo 10. Isaías capítulo 28, versículo 10. Dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Bueno, ¿sabían ustedes que en el pueblo de Israel, cuando ellos tenían un problema doctrinal, un problema moral o un problema espiritual, ¿sí? ¿Saben cómo se solucionaba esto? Ellos iban a los jueces, sean levitas o no. Y los jueces enseñaban la palabra de Dios. Y de acuerdo a cómo le enseñaban la palabra de Dios, entonces los israelitas tenían que moverse y comportarse de acuerdo a cómo le habían enseñado estas personas. Entonces, eso está ejemplificado perfectamente en Segunda de Crónicas 19. Segunda de Crónicas 19. En Segunda de Crónicas 19, ¿sí? En Segunda de Crónicas, capítulo 19, dice el versículo 5 al 11. Segunda de Crónicas 19, versículo 5 al 11. Y noten cómo aquí van a entender Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, Colosenses 3, 1, 3 al 8, Colosenses 1, 9 al 15, Colosenses 1, 27 al 29, Isaías 28, 9 al 18, Isaías 28, 21 al 23, porque se explica acá cómo nos llega la palabra de Dios a nosotros, o por lo menos cómo debería llegarnos. Cómo debería llegarnos. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 19, dice el versículo 5 al 11, y dice lo siguiente: y puso en la tierra jueces en todas las ciudades fuertes de Judá, por todos los lugares. Versículo 6. ¿Me van siguiendo? Noten por qué hemos tomado una hora entera, ¿sí? Una hora entera para explicar Biblia y para que se entienda el método histórico gramatical de interpretación bíblica, que es el método que se basa en el texto, contexto y comparación de texto con texto. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 19, dice ahora el versículo número 6 hasta el 11, y dice así: y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Guardad y haced, porque en Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni recibir cohecho. Y noten lo que dice el versículo 8. Y puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes. Algunos de los levitas y sacerdotes. ¿Se entiende? Y de los padres de familias de Israel, ¿para qué? Para el juicio de Jehová y para las causas. Y volviéronse a Jerusalén. Entonces, en esta hora que hemos empleado solamente para explicar la Biblia, yo pregunto, ¿y cómo juzgaban?
¿Y cómo juzgaban? ¿Según lo que a ellos les parecía correcto o dando un estudio bíblico? Dando un estudio bíblico, aunque no lo crean. Noten lo que dice el versículo número 9 al 11. Segunda de Crónicas 19, 9 al 11. Segunda de Crónicas capítulo 19, versículo 9 al 11. ¿Lo tienen? Bien. Dice así. Y mandóles diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, y noten, con verdad, y con corazón íntegro. Y ahora se pone peor, noten, en cualquier causa, sea doctrinal, sea moral, sea espiritual, lo que sea, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, entre sangre y sangre, entre ley y precepto, estatutos y derechos, ¿cómo? Leamos de nuevo. Entre sangre y sangre, entre ley y precepto, estatutos y derechos, habéis de amonestarles a que no pequen contra Jehová, porque no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, y obrando así no pecaréis. Tenían que enseñarle un poquito aquí y un poquito allá. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué? ¿Cómo y de qué forma? Entre ley y precepto, estatutos y derechos, habéis de amonestarles que no pequen contra Jehová, porque no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Obrando así, no pecaréis. Entonces dice el versículo 11, y he aquí Amarías, sacerdote, será el que os presida en todo negocio de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, y obrad, que Jehová será con el bueno. Esforzaos, pues, y obrad, que Jehová será con el bueno. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? La situación es difícil. La situación es difícil y no se está enseñando la Biblia con el método histórico gramatical de analizar el texto, el contexto y la correcta comparación de texto con texto, como se enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir a Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 6, páginas 64 y 65. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 6, páginas 64 y 65, dice lo siguiente. Presten atención, hermanos. Presten atención. Mientras las personas, y aquí vamos a ver que no pueden ser atalayas verdaderos los infieles, ¿y qué es lo que va a ser la verdadera lluvia tardía? Dice así: mientras las personas se conformen con una teoría de la verdad y mientras carezcan de la influencia diaria del Espíritu de Dios sobre el corazón,
la cual se manifiesta en una transformación evidente del carácter, se estarán privando de los requisitos que los capacitarían para una mayor eficacia en la obra del Maestro. Y aquí está una cita fuerte. Los que carecen del Espíritu Santo, no pueden ser atalayas fieles sobre las murallas de Sión, porque están ciegos y no ven la obra que debe hacerse y no hacen sonar la trompeta con nitidez. Y noten que esto ya es puro espíritu de profecía. El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. O sea, cuando volvamos a ser investidos de poder de lo alto, ¿sí?, en el tiempo del reavivamiento y la reforma, dice clarito que se realizarán muchas obras maravillosas, tal y como lo he venido enseñando, que se iban a reactivar los dones, pero solamente en ese tiempo, no antes, no cuando yo quiera, no cuando tú quieras, no cuando alguien quiera, etc. Seres celestiales vendrán entre nosotros y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres como lo hizo en el día de Pentecostés, y después de ese día, muchos que ahora pretenden creer en la verdad, conocerían tan poco de la forma como obra el Espíritu Santo, que exclamarían: cuidado con el fanatismo. De los que estén henchidos por el Espíritu Santo dirían: estos hombres están llenos de mosto. No está lejano el tiempo cuando los seres humanos necesitarán una relación con Cristo mucho más estrecha, una unión mucho más cercana con su Santo Espíritu que la que han tenido o que tendrán, a menos que depongan su voluntad y sus métodos y se sometan a la voluntad y los métodos de Dios. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Cuando las almas anhelan tener a Cristo y procuran unirse con Él, entonces los que están contentos con una mera forma de piedad exclaman: sed cuidadosos y no vayáis a los extremos. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés. Bien. Leo ahora, hermanos, la página 66 y 67 de Mensajes Selectos, tomo 2. ¿Sí? La página 66 y 67 de Mensajes Selectos, tomo 2, donde nos habla de la apostasía y de la falta de doctrina. Subtítulo. El libro tiene un título que dice: Necesidad de comprender la doctrina. Así dice, hermanos. Bien,
La rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán a menos que mediante la fe hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Y si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? No vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? No vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados. Deben estar anclados. Entonces su barco soportará la tormenta y la tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. Los engaños aumentarán. ¿Cómo? Los engaños aumentarán. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Leo otra cita. Satanás está ahora más decididamente dedicado a jugar el juego de la vida por las almas que en cualquier tiempo pasado. Y a menos que estemos constantemente en guardia, Él pondrá en nuestros corazones el orgullo, el amor al yo, el amor al mundo y muchos otros rasgos malignos. También utilizará todo artificio posible para desarraigar nuestra fe en Dios y en las verdades de su palabra. Si no tenemos una profunda experiencia en las cosas de Dios, si no poseemos un conocimiento cabal de su palabra, seremos engañados para nuestra ruina por los errores y los sofismas del enemigo. Página 67. Las doctrinas falsas socavarán los fundamentos de muchos, porque no han aprendido a discernir la verdad del error. Nuestra única salvaguardia contra las supercherías de Satanás consiste en estudiar con diligencia las Escrituras para comprender cabalmente las razones de nuestra fe y realizar con fidelidad todo deber conocido. La complacencia de un solo pecado conocido producirá debilidad y oscuridad y nos someterá a una tremenda tentación. The Review and Herald del 19 de noviembre de 1908. Otra cita de la página 67. La fuerza de la lluvia tardía a veces arrasará las invenciones del hombre y la maquinaria humana,
Los límites de la autoridad humana serán como cañas rotas, y el Espíritu Santo hablará con poder convincente mediante el instrumento humano viviente. Nadie se detendrá entonces a observar si las frases están bien redactadas o si la gramática es impecable. Las aguas vivas fluirán por los canales singulares de Dios. Y aquí viene una advertencia para los seguidores de hombres. Sí, hermanos, aquí viene una advertencia para los seguidores y defensores de hombres. Pero tengamos cuidado de no exaltar a los hombres, ni sus dichos, ni sus hechos, y no permitamos que nadie considere una hazaña el tener una experiencia asombrosa para relatar. No debe hacerse esto, porque constituye un campo fructífero donde se dará crédito a personas indignas. Hombres y mujeres jóvenes serán exaltados y se considerarán a sí mismos admirablemente favorecidos y llamados a realizar algo grande. Eso es lo que yo le digo a algunos mancebos que son imprudentes. Hombres y mujeres jóvenes serán ensalzados y se considerarán a sí mismos admirablemente favorecidos y llamados a realizar algo grande. Habrá muchas conversiones de acuerdo con un orden peculiar, pero no llevarán el sello divino. Habrá inmoralidad y extravagancia, y la fe de muchos naufragará. ¿Cómo? Habrá inmoralidad y extravagancia, y la fe de muchos naufragará. Página 68. Página 68. Dice así: hay arenas movedizas que amenazan abismar a muchos. Es seguro buscar el fervor del Espíritu de Dios, siempre que no mezclemos con él una fuerza y una presunción que no tienen su origen en el cielo. Debemos ser precavidos en nuestras declaraciones, no sea que algunas pobres almas de temperamento ardiente se enfervoricen hasta el punto de alcanzar un estado de celo sin ciencia. Obrarán como si tuvieran el derecho de utilizar al Espíritu Santo, en vez de dejar que el Espíritu Santo las utilice a ellas y las moldee de acuerdo con el método de lo divino o con el modelo de lo divino. Existe el peligro de correr adelante de Cristo. Deberíamos honrar al Espíritu Santo, yendo hacia donde Él nos guíe. No te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Este es uno de los peligros que enfrentan aquellos que enseñan la verdad a otros. El ir hacia donde Cristo guía constituye un procedimiento seguro para nuestros pies. Su obra permanecerá. Todo lo que Dios dice es verdad.
leo una cita, hermanos, ustedes pueden leer todo el capítulo. Yo termino con la página 69. Así ya descansa. En la página 69 dice lo siguiente, hermanos. Si contemplamos constantemente a Jesús y recibimos su Espíritu, tendremos una visión clara. Entonces podremos discernir los peligros que existen en todas partes y cuidaremos cada palabra que pronunciamos, no sea que Satanás encuentre oportunidad para utilizarlas en sus engaños. No queremos que la gente tenga la mente comprometida en una actitud de agitación. No deberíamos estimular la esperanza de ver cosas extrañas y maravillosas. ¿Cómo? No deberíamos estimular la esperanza de ver cosas extrañas y maravillosas. En cambio, debemos enseñar que se siga a Jesús paso a paso. Predicad a Jesucristo, en quien se centra nuestra esperanza de vida eterna. Carta 102 del año 1894. En definitiva, no estimular ningún tipo de misticismo. Entonces, yo les cuento un pequeño testimonio. Hay un jovenzuelo, un mancebo, que es muy místico. Y resulta que él, bajo el pretexto de que él siempre usa estos pretextos, ¿no? Como que de que él lo toma en serio, como que él está preocupado. Y yo les explico bien a ustedes, para que ustedes lo entiendan bien, y se lo explico cada vez mejor. Hubo un jovenzuelo que siempre se la da de serio, de que él toma las cosas en serio, de que se preocupa por las cosas, por las personas. Pero resulta que es averiguator. Es averiguator, o sea, solamente le gusta averiguar, y resulta que fue y le consultó a un falso profeta, que hay tanto acá en Tucumán, ¿no? Fue y le consultó unas cosas de mí, y el falso profeta, claro, como yo no estoy de acuerdo con él y le destruí su imperio con sana doctrina, el falso profeta se tapó un ojo y le contó una de piratas. Y como el mancebo es un chico que, digamos, no es un chico de cultura ni de mucho conocimiento, ahí nomás le creyó. Pero el tema no es tan solamente que le creyó, sino que el falso profeta le mintió. Inventó cosas, exageró cosas para zafar el grado de pecaminosidad que tiene él. Entonces, después salió a contarlo a otros hermanos y justo cometió el error de que le comentó a hermanos que son amigos míos, y estos amigos vinieron y me dijeron: che, ¿sabes que fulanito se andaba haciendo el preocupado por vos? Y dijo que habló con el falso profeta y que el falso profeta le dijo tal y tal y tal cosa de vos. Y que vos estás mal espiritualmente, que estás así, que estás asá, que esto, que lo otro. Entonces, él fue a consultar al falso profeta y después de ahí a chismear. Pero nunca me vino a preguntar a mí y a dejar las cosas en secreto en una conversación entre yo y él. Hoy en día ahí lo tengo de contacto. No me abre ninguno de los mensajes. Ya le voy mandando 1 millón de WhatsApps y no me abre los mensajes. Yo les cuento este testimonio porque tengo cientos para contarles.
Y claro, parece que se siente mal porque el falso profeta ya se le va, parece que ya viaja y claro, imagínense, ¿cómo te puedes sentir tú de vulnerable al saber que ya no vas a tener a quien consultarle para hacer contestaciones de debate pícaro? No de debate justo, sino de debate pícaro. El debate pícaro es siempre tratar de buscarle la vuelta para torcer el texto bíblico. Conclusión. ¿Por qué ese mancebo no vino a preguntarme a mí? Y me tiene de contacto y me ve a veces en la calle. Entonces, ¿por qué se hace el que no me ve? Cuando me ve, ¿por qué no me saluda? ¿Por qué ahí no me conversa? ¿Por qué ahí no me pregunta? ¿Por qué ahí no se saca las dudas? ¿Por qué le creyó al falso profeta, que encima el falso profeta está recontra, ultra, remil condenado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en Tucumán? ¿Y por qué se quedó con lo que dijo el falso profeta y no vino a escuchar la cara B? Porque la verdad siempre tiene la cara A y la cara B y no se contradicen, se complementan. ¿Por qué no vino a preguntarme a mí la cara B? No, se quedó con lo que dijo el falso profeta y salió a chismear. Me contaron a mí, yo lo contacté y ahora no me mira, no me saluda, no me conversa y no me pregunta. ¿Qué no era que tenía tantas dudas y él es serio y él es sincero y tenía preocupación por mi alma? Resulta que el que parece tener preocupación por el alma de él termino siendo solamente yo. Bueno, eso les cuento como ejemplo para que ustedes vean por qué los falsos profetas, los falsos exorcistas, los falsos milagreros envuelven a la gente con ese control mental de hacerles creer a las personas que ellos tienen superpoderes y que ellos ven grandes cosas y grandes visiones y pueden ver cosas raras que nadie ve. Pero resulta que, como dicen los estudiosos, el testimonio de una persona jamás es criterio suficiente para establecer la verdad. Lo que es criterio suficiente para establecer la verdad es el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, no el testimonio de un hombre, porque imagínense, yo puedo salir y decirle, ¿saben la cantidad de tipos diferentes de profecías que he recibido y he dado? ¿Saben la cantidad de tipos de diferentes de exorcismo que he realizado? ¿Saben la cantidad y tipos diferentes de milagros que he hecho en el nombre de Jesús? Por lo tanto, créanme y háganme caso en todo lo que yo diga y en todo lo que yo enseñe. Entonces, el cristiano que no está formado bíblicamente, que no tiene ni siquiera un mínimo conocimiento de lo que es manipulación sectaria, automáticamente no le queda otra que creerme y obedecerme a lo que yo diga, simplemente por el hecho de que yo soy grande, ya soy grande, soy viejo y tengo trayectoria. Pero no, el cristiano inteligente me diría, no, Hugo, está bien, tú hiciste todo eso maravilloso, pero eso solamente es una experiencia personal, subjetiva y espiritual tuya, no mía, ni de nosotros, ni de la iglesia. Esas experiencias son para vos, no son criterio para establecer ni la verdad ni la doctrina, porque no conocemos tu vida doctrinal, tu vida moral y tu vida espiritual. Ahora, lo que sí es criterio para establecer doctrina bíblica sistemática y mostrar que algo está bien, son el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que, mis hermanos queridos, yo los dejo con esta clase número 59 plus
Y ya avanzando, gracias a Dios, nos queda una clase para terminar la Plus y empezamos con las Premium, ¿sí? Pero ya por lo menos van sabiendo que todo tipo de cosa extraña, misticismo, apostasía, falta de doctrina, el exaltamiento de hombres, todo eso está mal. Cuidado con el celo sin ciencia. No estimulen los misticismos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier iglesia que aprueba tales obras como los exorcismos umbandas que practican algunos cristianos adventistas, esas iglesias caen en descrédito porque quedan como iglesias pentecostales. No quedan como iglesias adventistas. Se las ve como iglesias pentecostales, carismáticas, umbanda, quimbanda y vudú. Y traen una mancha sobre el adventismo del séptimo día. Entonces, hermanos, yo les quiero terminar leyendo, ¿sí? Romanos, capítulo 16. En Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: Y los ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Y apartaos de ellos. Y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. El que es verdadero escucha las dos campanas. El cristiano que investiga verdaderamente estudia la cara A y la cara B de la verdad. La cara A es la leche espiritual, la cara B es el alimento sólido. Y a través de ello se decide qué cosa es la verdad. Y si está bien la verdad. Y si la realidad coincide o no con la verdad. Entonces, hermanos, me ha tocado tratar con muchos mancebos, hombres de mi edad, hombres mayores que yo, que no tienen ni la más remota idea de lo que son las sagradas escrituras. Así que, hermanos, ¿qué les parece si para terminar hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí para poder estudiar tu palabra, y te pido por favor que tú hagas que tu verdad siempre permanezca joven. Nosotros envejecemos, pero tu verdad no envejece, Señor. Querido Padre que estás en el cielo, perdona nuestros pecados, guárdanos de todo tipo de herejía doctrinal, espiritual y moral, y prepáranos para que podamos recibir la lluvia tardía y pasar la prueba de la ley dominical para poder recibir el refrigerio de la presencia del Señor. Contesta los pedidos que tengan algunos hermanos que estén escuchando el tema en directo o en diferido, y te pedimos por favor, Señor, que tú también los bendigas a ellos, y más ahora, Señor, que estamos terminando ya esta serie, vamos ya en la recta final de esta serie, como así también vamos en la recta final de este año. Así que, Padre, todo esto te lo dejamos en tus manos, pidiéndote por favor que nos guardes a nosotros y a nuestras familias, y nos des salvación, salud y sanidad para todos nosotros. Así que todo esto te lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
nuestro amado Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por esta clase. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden con un like, que activen las campanitas de notificación y que compartan los temas con aquellas personas que ustedes crean que tienen que saber estos temas importantes de la palabra de Cristo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.